quiero ser tan solo un caminante más, un soñador que jamás aprendió a escuchar. Quiero sentir un nuevo sol y así encontrar aquella esencia que tu voz me supo dar. No quiero ser una respuesta que se va, un volador que siempre vuelve a comenzar. Quiero tener... Hola amigos, ¿cómo les va? Yo soy un sembrador y todos somos sembradores en el campo del Señor. Y andamos medio remolones con los videos. Este año todavía que estamos comenzando, estamos recién a mediados del mes de febrero, hoy es 13 de febrero, mañana es miércoles de ceniza, así que, bueno, de a poquito estamos reestructurando el estudio de grabación, etcétera, haciendo algunos arreglos en la casa, pintando, con algunas actividades, pero bueno, de a poco vamos, vamos haciendo nuestros videos y nos vamos a volver a encontrar con distintos temas. Esta vez tenía ganas de leer un poco y comentar con ustedes el documento tan controvertido Fiducia Supplicans del cardenal Víctor Manuel Fernández, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, y dejar bien aclarado lo que este documento quiere expresar en nombre de la Iglesia. Los invito a que vean el video hasta el final, ¿sí? Es un poco largo, ¿sí? Pero no se puede ver de a poco, es un poco largo. Espero que dejen comentarios en la caja de comentarios, como así también espero que se suscriban al canal, que nos regalen un dedito para arriba, un like, y que toquen la campanita para enterarse cuando el sembrador sube un nuevo video. Vamos entonces ahora al comentario de este hermoso documento que nos ha legado la Congregación para la Doctrina de la Fe. ¿Me acompañan? Vamos. Antes de abordar el tema de Fiducia Supplicans, me gustaría explicar un poco el tema acerca de lo que es la doctrina de la Iglesia y cómo la Iglesia elabora su doctrina a partir del dato bíblico, y cómo la Iglesia mantiene su tradición amparada en la Sagrada Escritura. Es decir, no hay nada en la tradición de la Iglesia que no esté plasmado o fundamentado en las Sagradas Escrituras. Una vez, hablando con una persona que, por supuesto, una persona muy inteligente, pero que de teología y de revelación no sabía nada, una persona no creyente, me decía así muy fácilmente que aquello que al Papa se le ocurre inventar, en eso tenemos que creer los católicos. Y un poco eso está en la conciencia colectiva de muchas personas. Pero de suyo el Papa no inventa. El Papa lo que hace es refrendar con su autoridad la especulación teológica que los teólogos, ¿sí?, autorizados, estudian en la Sagrada Escritura y proponen, ¿sí?, para ser, como verdades de fe, para ser creídas. Esto, la autoridad del Santo Padre es el que, con su firma, con su aval, le da rango de dogma de fe. Pero este dogma está en las Sagradas Escrituras. Un ejemplo, nuestros hermanos separados, protestantes, no creen en la doctrina sobre el purgatorio. Y ellos sostienen que es un invento de la Iglesia. Ustedes se preguntarán por qué quiero decir todo esto, ¿no? Porque, yo quiero demostrar cómo la Iglesia no actúa en nombre propio, sino que actúa en nombre de Dios. Y la voluntad de Dios la encontramos en las Sagradas Escrituras, en la Biblia. Entonces, volviendo, ¿no?, a este ejemplo que quiero citar, que es sobre la doctrina del purgatorio, en la cual dije que los hermanos separados no creen, la Iglesia toma, por ejemplo, de dos textos bíblicos para fundamentar
la existencia del purgatorio, es decir, de un estado de purificación del alma antes de entrar en la presencia de Dios, antes de entrar en la gloria de Dios. Y la Iglesia elabora, por ejemplo, de dos textos bíblicos del segundo libro de Macabeos. Claro que en las Biblias protestantes el primero y segundo libro de Macabeos no está, pero la Iglesia toma como libro inspirado, segundo libro de los Macabeos, capítulo 12, versículo 46, cuando Judas Macabeo manda ofrecer sacrificios por los que ya habían muerto, es decir, a pedir oración de intercesión por los que ya habían muerto, para que obtengan la salvación. Primera Corintios 3:15, ¿sí? Si buscamos ahí en 1 Corintios 3:15, vamos a encontrar que se nos habla de un fuego purificador por el cual pasan algunas almas antes de entrar en la presencia de Dios, por aquello que nada manchado entra en la presencia de Dios, y que en el purgatorio es el mismo Dios quien termina de purificar los pecados, aquellos pecados que han quedado, que a lo mejor son pecados leves, son pecados veniales, son pecados cometidos por debilidad, aquellos pecados que alguna persona no tiene mucha conciencia de que los haya cometido, etcétera, etcétera. Todas aquellas cosas que quedan sujetas a la misericordia de Dios, ¿sí? Y que Dios mismo quiere borrar, que Dios mismo quiere perdonar. Entonces, la Iglesia, a partir de estos textos bíblicos, elabora una doctrina sobre el purgatorio. Y no se puede salir de esa doctrina. Es un dogma de fe, ¿sí? Es un dogma de fe. Bien, no quiero profundizar mucho más, no me quiero detener en el tema del purgatorio. Si ustedes quieren después dejar en los comentarios alguna reflexión sobre el purgatorio, bueno, en su momento se podrá hacer. ¿Por qué digo esto? Porque acá este documento, Fiducia Supplicans, que fue cuestionado por muchos sectores de la Iglesia, el cardenal Víctor Manuel Fernández, que es el que hace el documento, el Papa es el que lo autoriza, el que lo aprueba, el que hace este documento, comienza en su presentación con la respuesta del Papa a un grupo de cardenales que le plantean algunas cuestiones. Dice así, respuesta del Santo Padre a los dubia significa duda en latín, de los cardenales. Dice, la declaración se mantiene firme en la doctrina tradicional de la Iglesia sobre el matrimonio, no permitiendo ningún tipo de rito litúrgico o bendición similar a un rito litúrgico que pueda causar confusión. Entonces yo lo que subrayaría de este punto, esto está en la presentación del documento, es que en la Iglesia no existe ningún ritual propio de bendición para parejas en estado irregular. ¿A qué me refiero con estado irregular? A que están en una unión de hecho que no está, digamos, dentro de la doctrina de la Iglesia, de que la Iglesia tiene sobre los sacramentos. El matrimonio es un sacramento. Y la Iglesia, respondiendo, acá viene los temas del ejemplo que puse del purgatorio, la Iglesia respondiendo al dato bíblico, no se puede salir de esta doctrina. Entonces la Iglesia no puede inventar por sus propios medios un matrimonio distinto del matrimonio que está en la Sagrada Escritura. Son datos de fe. No se trata ni de discriminación, ni de odio, ni nada de esas cosas que se dicen hoy día, sino simplemente esto: la Iglesia no puede considerar otro tipo de matrimonio que no sea
el matrimonio instituido por Jesucristo. El hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Les dejo aquí abajo la cita bíblica para que ustedes puedan encontrarlo. Y es ahí donde la Iglesia fundamenta toda la doctrina del matrimonio y también en otras citas de San Pablo. En otras citas de San Pablo que hablan, San Pablo habla de que la unión entre el varón y la mujer, el matrimonio entre el varón y la mujer son el signo de la unión entre Jesús y la Iglesia. La Biblia siempre habla de varón y mujer para el matrimonio. Esto no significa ningún tipo de discriminación o alejamiento a personas que viven de otra manera. De hecho, la Iglesia busca recursos pastorales para las parejas que están en situación irregular, que por alguna razón tuvieron que o no pudieron recibir el sacramento del matrimonio y se encuentran impedidos de muchas cosas dentro de la Iglesia, entre ellos, por ejemplo, de la comunión, etc. Entonces la Iglesia abre caminos pastorales para tratar de integrar siempre a sus hijos. Pero esto no significa que la Iglesia tenga que cambiar su doctrina, Más abajo dice: y es precisamente en este contexto en el que se puede entender la posibilidad de bendecir a parejas en situaciones irregulares y parejas del mismo sexo, sin convalidar oficialmente su estatus. Es decir, que la bendición no convalida un nuevo estatus para la pareja. Es una bendición que recae sobre las personas, una bendición que la Iglesia no niega a nadie, Por eso dice, sin convalidar oficialmente su estatus, ni alterar en modo alguno la enseñanza perenne de la Iglesia sobre el sacramento del matrimonio. No es que la Iglesia haya inventado o haya autorizado una nueva doctrina sobre el matrimonio, no, sino simplemente se habla de bendición a parejas en situación irregular. Repito, ¿qué entendemos por situación irregular? Que no conforman matrimonio de acuerdo a los cánones de la Iglesia, que no conforman matrimonio como sacramento, ¿sí? Y entiéndanse situación irregular a parejas que están en concubinato, que pueden ser de varón y mujer, o parejas del mismo sexo, En la introducción, ¿sí? Vamos a leer lo que dice y lo vamos a comentar. Dice, la confianza suplicante, de acá viene el nombre del documento, fiducia supplicans, confianza suplicante. La confianza suplicante del pueblo fiel de Dios recibe el don de la bendición que brota del corazón de Cristo a través de la Iglesia. O sea, la confianza suplicante, ¿qué es la confianza suplicante? El hombre que con confianza le suplica a Dios, recibe el don de la bendición de Dios que brota del corazón de Cristo, del corazón abierto de Cristo, donde brotó sangre y agua, ¿sí? En la cruz, ¿sí? De que brota del corazón abierto de Cristo, y es un don de bendición. Esto es un don de bendición que cualquier persona recibe a través de la Iglesia. Es decir, la Iglesia es el instrumento a través del cual Dios se sirve para salvar a las personas. Y Dios comunica su salvación como Él quiere, se hace su voluntad como Él quiere. Es decir, no hay selección, o sea, uno no puede juzgar
el interior de las personas. Uno no puede juzgar el interior de las personas. Como verán, este es un tema muy delicado en el cual yo tengo que pensar muy bien las palabras que quiero decir. Dice el Papa Francisco en la catequesis sobre la oración del día 2 de diciembre del año 2020. Dice, la gran bendición de Dios es Jesucristo. Es el mayor bien que Dios dio a la humanidad, es Jesucristo. Es el gran don de Dios, su Hijo. Es una bendición, acá dice, para toda la humanidad. Es una bendición que nos ha salvado a todos. Es la palabra eterna con la que el Padre nos ha bendecido, siendo nosotros, esto está tomado de la carta a los Romanos, capítulo 5, siendo nosotros todavía pecadores. Es decir, siendo pecadores, Dios nos envió a su propio Hijo. Entonces dice San Pablo, la palabra hecha carne y ofrecida por nosotros en la cruz. Esto representa, ¿sí?, un abrir el sentido universal de la salvación, el sentido universal de la salvación y de la misericordia de Dios. Es decir, toda alma es objeto de la misericordia de Dios. Nadie está excluido de la misericordia de Dios. Dios es un Padre misericordioso que nos ama y nos recibe a todos. Su Hijo Jesucristo ha fundado la Iglesia, que tiene una doctrina propia. Y Dios no quiere abandonar a los que no están dentro de esta doctrina, sino que también los quiere abarcar. Y aquí no hablamos únicamente de las parejas, ¿sí? Acá no hablamos únicamente de las parejas. ¿Quién está fuera de la doctrina de la Iglesia? Toda persona que no, que cuestiona o pone en duda de fe aspectos doctrinales, dogmáticos de la Iglesia. Ejemplo, podemos decir nuestros hermanos separados, los evangélicos, los protestantes, que difieren en muchos aspectos doctrinales con la Iglesia, los sacramentos, la Eucaristía, el sacramento de la Eucaristía, la obediencia al Papa, los dogmas marianos, etc. Una cantidad de dogmas que la Iglesia tiene. Ahora bien, ¿qué pasa? Vamos a decir, se van al infierno por no estar dentro. No. Todos somos objetos de la misericordia de Dios. Todos somos objetos de la misericordia de Dios. Y Dios le va a pedir cuenta a cada uno según las posibilidades, según las obras que esa persona haya cometido, según cuál haya sido su buena o mala intención, Es decir, es Dios el que mira el fondo del corazón del hombre y es Dios el que juzga en última instancia al hombre en su totalidad. Es Dios quien juzga al hombre en su totalidad. Vamos a hablar ahora sobre la bendición en el sacramento del matrimonio. La reciente respuesta del Santo Padre a la segunda de las 5 preguntas propuestas por los cardenales ofrece la posibilidad de profundizar más el tema, sobre todo en sus consecuencias de orden pastoral. Se trata de evitar que se reconoce como matrimonio lo que no es. A ver, no se puede tapar el sol con el dedo, ¿sí? ¿Qué significa que no se puede tapar el sol con el dedo? No podemos cerrar los ojos o negar las realidades que están expuestas. Si una pareja en situación irregular recibe una bendición del sacerdote,
¿sí? Es una bendición que recae sobre la pareja, sobre las personas, pero no convalida la unión. No convalida la unión. ¿Por qué digo esto? Porque muchas parejas que están en situación de concubinato, por distintas circunstancias, se acercan al sacerdote a pedirles una bendición. Y lamentablemente tengo que decirlo, hay sacerdotes que se los hacen pasar como que están casados y no están casados. Y no están casados. Por eso, reconocer como matrimonio aquello que no es un matrimonio según la doctrina de la Iglesia. Según la doctrina de la Iglesia. Entonces, quien recibe, la pareja que está en concubinato y recibe una bendición, es una bendición que recae sobre las personas como cualquier bendición, pero no convalida la unión como unión matrimonial. No convalida la unión de esas personas como unión matrimonial. O sea que esas personas no pueden decir, bueno, me volví a casar por iglesia. No, no es así. Y si vas a buscar en los registros de la Secretaría Parroquial del lugar donde te dieron esa bendición, de la parroquia donde te dieron esa bendición, no está anotado tu matrimonio ahí. No hay matrimonio, no hay matrimonio, no hay matrimonio. Por lo tanto, sigue diciendo, son inadmisibles ritos y oraciones que puedan crear confusión entre lo que es constitutivo del matrimonio, como unión exclusiva, estable e indisoluble entre un varón y una mujer, naturalmente abierta a la vida y a engendrar hijos. Esta convicción se funda sobre la perenne doctrina católica del matrimonio. La doctrina de la Iglesia sobre este punto, dice el Papa, se mantiene firme. O sea, esto no ha cambiado ni va a cambiar. En el ritual de matrimonio, hay 3 esquemas de bendiciones, ¿sí? Que son antiguas, vienen de la tradición de la Iglesia, y son 3 bendiciones. Son 3 bendiciones que hacen referencia al estatus sacramental del matrimonio. Y son las bendiciones que se dan cuando se celebra el sacramento del matrimonio. Están contenidas en el ritual del matrimonio y son optativas. Están designadas como la 1, la 2 y la 3. Entonces, el sacerdote, o si quiere hablarlo también en la charla prematrimonial con los novios, elige, bueno, esta bendición, la otra bendición, cuál te gusta más, y son optativas, se pueden elegir cualquiera de las 3, Pero estas bendiciones que están en el ritual del matrimonio no son para las situaciones irregulares, son para el sacramento del matrimonio. Vamos a hacer una comparación. No sé, a ver si es buena o es mala, pero se me ocurre hacer una comparación. Convalidar o pretender convalidar, miren lo que voy a decir, pretender convalidar una bendición a parejas en concubinato, a parejas del mismo sexo, querer convalidarlas como bendición matrimonial, como sacramento del matrimonio, es como que los niños vengan a tomar la primera comunión, ¿sí? Miren lo que voy a decir, como que los niños vengan a tomar la primera comunión, hacemos una pompa grande, lindas canciones, lindos trajes, muchas flores, estampas, rosarios, muchas fotos, etcétera, pero les doy hostia sin consagrar. O sea, queda todo en lo exterior, pero en el interior no hay nada. ¿Sí? O sea, querer convalidar un estatus, que no está dentro de la doctrina, de la tradición de la Iglesia, y querer meterlo como de prepo, y encima hacerle creer a los que vienen a pedir esa bendición de que están casados por la Iglesia. No lo están porque no hay. A ver, el sacramento
es un signo sensible que comunica la gracia de Dios. Bien, ¿qué significa que es un signo sensible que comunica la gracia de Dios? Es un signo es una realidad visible que me remite a una realidad invisible, ¿sí? La realidad visible es el matrimonio que se está realizando, sacramento, y tiene materia y forma, La materia del sacramento del matrimonio, la Iglesia nos enseña que es el hombre y la mujer, y la forma del sacramento del matrimonio es el consentimiento matrimonial. Es el consentimiento matrimonial. O sea que para que se dé sacramento tiene que haber materia y forma, para que sea el signo. Vamos al ejemplo de la Eucaristía. Yo no puedo engañar a la gente haciéndome el bueno para que la gente venga, para que la gente me quiera, y la estoy engañando. Por ejemplo, si para hacer más al pueblo de Dios, qué sé yo, se me ocurre que en vez de consagrar en la Eucaristía el pan de trigo, como lo pide la doctrina de la Iglesia, como lo extraemos de la Sagrada Escritura, que Jesús lo hizo en la última cena, se me da por consagrar otra cosa más simpática, que pueden ser, como es una misa del niño, consagro galletitas de chocolate, por ejemplo. No hay consagración, no hay sacramento, no hay materia. Podrá haber forma. Yo puedo decir las palabras de la consagración sobre las galletitas de chocolate. Sí, las puedo decir, una barbaridad, las podría decir. Pero de ahí a que las galletitas de chocolate se queden consagradas y los chicos a partir de ahí puedan tomar la comunión porque son niños y se les da una cosa dulce en vez de darle una hostia que a lo mejor no tiene sabor, entonces estoy engañando, me está faltando la materia adecuada. En el sacramento del matrimonio pasa exactamente lo mismo. Para que haya sacramento de matrimonio tiene que haber un hombre y una mujer libres en el sentido que no tengan otro vínculo matrimonial, libres, la materia, el hombre y la mujer, y la forma, el consentimiento libre también, o sea que no están forzados a dar el consentimiento, y que los va a constituir en un matrimonio válido ante Dios y ante la Iglesia. ¿Por qué? Porque esa materia y esa forma es lo establecido por Jesús en las Escrituras. Es lo establecido por Jesús en la Sagrada Escritura. Es decir, yo no puedo, siendo sacerdote, cambiar las cosas para ser más simpático o, como decimos en la Argentina, disculpen la expresión, venderle pescado podrido a la gente. ¿Sí? Por quedar más simpático, porque venga más gente, para que la gente diga qué bueno que es el padre, mira, con este cura se puede, en cambio el de al lado es una persona agria que no. No. Si la Iglesia tiene una doctrina y la tenemos que respetar. Dice, la Iglesia tiene el derecho y el deber de evitar cualquier tipo de rito que pueda contradecir esta convicción o llevar a cualquier confusión. La Iglesia no tiene, no es que no quiera, acá vamos a explicar mejor, no es que la Iglesia no quiere o se cierra sobre sí mismo, no quiera avanzar, como mucha gente dice, la Iglesia tendría que modernizarse y permitir. No, acá dice, la Iglesia no tiene el poder de impartir la bendición, no tiene el poder, no se puede arrogar a sí misma el poder de impartir bendiciones a uniones entre personas del mismo sexo. Por eso, lo que dije al comienzo, distinguimos la pareja de la unión. Es decir, uno bendice a la pareja, bendice a fulano y a fulano, o a fulana y a fulana, ¿sí? Pero no bendice la unión y queda convalidada esa unión en la Iglesia de ninguna manera.
Otro ejemplo, el matrimonio se recibe una vez y se disuelve por la muerte de uno de los cónyuges, ¿sí? La muerte de uno de los cónyuges disuelve el estado matrimonial del otro, de manera que el otro queda libre para volverse a casar en estado de viudez. Muchos casos conocemos, ¿sí? Muchos casos conocemos. Ahora bien, mientras la unión matrimonial permanece, porque también hay gente que dice, ay, fuimos y nos casamos de vuelta. No, no se casaron de vuelta, se casaron una vez. Ay, pero cumplimos los 25 años y el padre nos casó otra vez. No, el cura no te casó otra vez. Vos ya estás casado para siempre. Vos ya estás casado para siempre. De manera que vas a dejar de estar casado en el momento en que tu cónyuge fallezca. Ahí vas a dejar de estar casado. Pero mientras están con vida los dos cónyuges, el matrimonio permanece, el estatus matrimonial permanece. En cambio, en una pareja en concubinato o una pareja que está en el mismo sexo, una pareja homosexual, puede recibir una bendición hoy, mañana, pasado, porque esa bendición no convalida el estatus de manera perpetua. No convalida el estatus de manera perpetua. ¿Por qué? Porque la iglesia no tiene poder para eso. No tiene poder para eso. Como tampoco tiene poder la iglesia para disolver el matrimonio válido, ¿sí? El matrimonio válido, la iglesia no tiene poder para disolverlo. La iglesia no tiene poder para disolverlo. Esto trajo también en la historia controversia con reyes que han querido disolver su matrimonio, y el Papa se ha negado y todo, pero bueno, no vamos a profundizar en estas situaciones históricas. No vamos a profundizar en estas situaciones históricas. Hay que subrayar que precisamente en el caso del rito del sacramento del matrimonio no se trata de una bendición cualquiera. Mucha gente dice, bueno, pero el casamiento por iglesia es una bendición más. No, es un sacramento. Los sacramentos son 7. Es el 7º sacramento, el del matrimonio. No se trata de una bendición cualquiera, sino del gesto reservado al ministro ordenado. O sea, solamente lo puede hacer el obispo, el presbítero, el sacerdote, el diácono, o en los lugares donde hay serios problemas para que haya un sacerdote y no lo hay, el obispo puede designar un ministro laico autorizado para bendecir el matrimonio, y que sea válido, reuniendo, repito, las condiciones anteriores. La bendición del ministro ordenado está directamente conectada a la unión específica de un hombre y de una mujer que con su consentimiento libre, siempre tiene que ser libre el consentimiento, establecen una alianza exclusiva e indisoluble. Esto nos permite evidenciar mejor el riesgo de confundir una bendición dada a cualquier otra unión con el rito propio del sacramento del matrimonio. Repito lo que dije de las 3 bendiciones anteriores. Yo no puedo tomar una de esas bendiciones y adaptarla a la situación, que tengo ahí delante mío. Eso no está permitido, no se puede hacer, no se puede cambiar. El sentido de las bendiciones. ¿Qué son las bendiciones? Yo voy a comentar, no voy a leer todo lo que dice acá. Las bendiciones, ¿qué es una bendición? Una bendición es una invocación que se hace sobre algo o sobre alguien. Una invocación de una protección de Dios que se hace. Puede hacerse sobre un objeto. Mucha gente viene para que se le bendiga el auto. Mucha gente viene para que se le bendiga la estampa, la medalla, el rosario. El sacerdote va muchas veces a bendecir una casa,
a bendecir una familia, muchas situaciones en la vida, inclusive está contemplada la bendición de las mascotas y también las bendiciones de personas no bautizadas. También las bendiciones de personas no bautizadas. ¿Por qué? Porque es una invocación de Dios, de protección de Dios sobre quien está pidiendo el auxilio de la bendición. ¿Sí? Esto no es ni exclusivo ni excluyente. Es decir, no es exclusivo para cristianos y no es excluyente para otros que no son cristianos. Es decir, no excluye a nadie. No excluye a nadie y no exige ningún estatus moral determinado para que se pueda dar la bendición. Para que se pueda dar la bendición. Porque, a ver, acá estamos hablando de situaciones de concubinato, ¿sí? Y de situaciones de parejas homosexuales, ¿sí? Que no están, repito, no están contemplados por la doctrina de la Iglesia, pero no se les puede negar la bendición a la pareja, a las personas, no se les puede negar la bendición. Por eso, a ver, no es el único estatus. Yo digo estatus y es status, perdón. No es el único estatus sujeto a la moral el tema de la pareja, el tema de la sexualidad. No. Hay muchas cosas que están sujetas a la moral cristiana. A la moral cristiana. No solamente el sexto mandamiento, el que habla de los actos impuros o de la fornicación, como se acostumbraba a decir antes, sino que por ejemplo, ¿no? Esto yo lo comento desde mi pastoral, desde lo que yo realizo. Muchos de ustedes saben que yo soy capellán penitenciario, ¿sí? Y soy capellán de 2 unidades penitenciarias en Olmos, de la unidad 1 y de la unidad 22. Y muchas veces yo voy andando por los pasillos de la cárcel, por los pabellones, etcétera, y muchos presos se me acercan y dicen: padre, ¿me da la bendición? Y yo no le pregunto qué estatus moral tiene. Pero vos mataste, vos robaste, vos qué hiciste. Ah, no, si hiciste tal cosa no te puedo dar la bendición. No puedo decir eso. Además, si llego a decir eso en la cárcel, no bendigo a nadie. No bendigo a nadie, porque todos los que están en la cárcel es salvo algún inocente que habrá por alguna circunstancia de la vida. Pero en su mayoría, entonces no podría dar bendiciones en la cárcel. ¿Y por qué hacemos el hincapié entonces en las personas que están viviendo en una situación que no está de acuerdo con los principios de la Iglesia? Las personas que viven en situaciones que no están de acuerdo con los principios de la Iglesia no dejan de ser hijos de Dios. No dejan de ser hijos de Dios. Y más si están bautizados. La filiación divina no se... La filiación divina no se pierde. El pecado no te hace perder la condición de hijo de Dios. En todo caso, era un hijo pecador. Y pecadores somos todos. Pecadores somos todos. ¿Por qué? Y porque, qué sé yo. Entonces la única que podría recibir bendición de Dios sería María, que no tiene condición de pecadora. Pero después, con ese caso, ninguno podríamos recibir bendiciones de Dios si tendríamos que tener un estatus moral determinado. Porque, repito, la bendición es un sacramental. Sacramental ayuda, es una ayuda de Dios. Y eso no se le niega a nadie. El sacramento es un signo sensible, eficaz de la gracia de Dios. La gracia de Dios se comunica con los sacramentos y exige ciertos requisitos, ciertas condiciones de vida. Y por último, ya para ir terminando, vamos a ver qué dice concretamente, más específico, sobre las bendiciones de parejas en situaciones irregulares y parejas del mismo sexo.
Vamos a leer el número 31. En el horizonte aquí delineado se coloca la posibilidad de bendiciones de parejas en situaciones irregulares y de parejas del mismo sexo, cuya forma no debe encontrar ninguna fijación ritual, insiste mucho en esto, no debe encontrar ninguna fijación ritual por parte de las autoridades eclesiásticas para no producir ninguna confusión con la bendición propia del sacramento del matrimonio. En estos casos, solo se imparte una bendición que no solo tiene valor ascendente, sino también es la invocación de una bendición descendente del mismo Dios sobre aquellos que, reconociéndose desamparados y necesitados de su ayuda, no pretenden la legitimidad de su propio estatus, sino que ruegan que todo lo que hay de verdadero, bueno y humanamente válido en sus vidas y relaciones sea investido, santificado y elevado por la presencia del Espíritu Santo. La gracia de Dios, de hecho, actúa en la vida de aquellos que no se consideran justos. La gracia de Dios actúa en la vida de aquellos que no se consideran justos. Si la gracia de Dios no tiene privilegiado, porque si no caemos en el fariseísmo que tanto criticaba a Jesús en el Evangelio, que tanto critica a Jesús en el Evangelio, el fariseísmo que tanto combate Jesús en el Evangelio. ¿Cuál era el tema de los fariseos? Ellos se creían un estatus privilegiado y amados de una manera especial por Dios por cumplir todas las leyes y ser intachables en su conducta. Sin embargo, Jesús está diciendo en el Evangelio que la gracia de Dios, como decimos al comienzo, vino cuando todavía éramos pecadores, actúa en la vida de aquellos que no se consideran justos, sino que se reconocen humildemente pecadores como todos. Si vos querés que la gracia de Dios actúe en tu corazón, tenés que tener humildad y reconocerte pecador y reconocer tus pecados, Esta es una bendición que, aunque no se incluya dentro de un rito litúrgico, une la oración de intercesión a la invocación de ayuda de Dios de aquellos que se dirigen humildemente a Él. Dios no aleja nunca al que se acerca a Él. Al fin y al cabo, la bendición ofrece a las personas un medio para acrecentar su confianza en Dios. Creo que hemos dicho bastante. Disculpen si el video se ha hecho un poco largo. Pero, bueno, a ver, en la práctica, por ejemplo, yo, Carlos Malter, ¿qué haría en mi parroquia? Porque acá insiste mucho el documento en que no haya confusiones, Padre, somos una pareja del mismo sexo. Padre, somos una pareja de varón y mujer en concubinato. Queremos recibir la bendición. Bueno, vengan, pasen que yo les voy a dar una bendición. La bendición dijimos que no se le niega a nadie, pero hablando de evitar toda confusión tanto por parte del sacerdote, utilizando algún rito especial, como por parte también de quien pide la bendición. Es decir, si vos pedís la bendición, entonces una bendición en estas condiciones, si yo tengo que evitar las confusiones, vos también las tenés que evitar las confusiones. Por lo tanto, no podés preparar ninguna ceremonia, no va a haber alfombra, música, Ave María, nada de eso va a haber, sino simplemente una bendición que va a ser dada con la mejor buena voluntad posible, en el mayor espíritu de fe, pidiendo la misericordia de Dios, como se piden todas las bendiciones, invocando la protección de Dios, pero por otro lado, aquel que viene a pedir la bendición no tiene que dar una imagen de querer convalidar un estatus matrimonial, cuando eso no es un matrimonio,
Y vuelvo a repetir porque quiero que quede bien grabado. No es un matrimonio no porque la iglesia no quiera, sino que no es un matrimonio porque la iglesia no puede ni debe contradecir el dato revelado. Cualquier cosa me dejan en los comentarios. Yo sé que algunos no van a estar de acuerdo con lo que yo dije. Siempre que los comentarios sean respetuosos, ¿sí? Y que tengan fundamento. No se trata de discriminar a nadie, sino se recibe a todos. Pero, repito, la iglesia no puede hacer, no tiene potestad de hacer aquello que no está en las Sagradas Escrituras. Hasta aquí el video. Nos estaremos viendo, si Dios quiere, para la próxima. Les dejo a todos, hablando tanto de la bendición, les dejo a todos la bendición. Que descienda sobre todos ustedes la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y los acompañe siempre. Amén. Hasta pronto, amigos.